Imagina que heredas la casa de tus abuelos en el campo italiano, pero viene con una oferta millonaria para convertirla en un hotel de lujo. ¿Qué harías? Esta arquitecta de Milán se enfrenta a una decisión que cambiará su vida para siempre. Prepárate para una historia llena de secretos, jardines olvidados y un encuentro inesperado que lo cambiará todo. Si quieres saber qué decide y cómo se desarrolla esta historia, dale like al video y suscríbete al canal. Así nos ayudas a seguir trayéndote historias como esta y no te pierdes el desenlace. Lucía arrojó los planos sobre la mesa de cristal de su lujosa oficina en Milán. El sonido del papel chocando con el vidrio fue seco, casi violento. Estaba cansada de diseñar cajas de concreto. Sus ojos ardían tras 10 horas frente al monitor, trazando líneas que no significaban nada para ella. El café en su taza estaba frío y sabía a metal olvidado. En ese momento, el teléfono vibró sobre el escritorio con una insistencia molesta. Era la llamada que cambiaría su destino. Su abuelo, el hombre de las manos llenas de tierra y ojos brillantes, había muerto. Le dejaba en herencia la vieja mansión en la campiña italiana. Sintió una punzada de culpa que se le instaló en la boca del estómago. Hacía 15 años que no pisaba ese lugar. Recordaba el olor a jazmín, pero ahora solo sentía el aire acondicionado seco de la ciudad. El viaje hasta la Toscana fue un borrón de autopistas y pensamientos oscuros. Cuando Lucía finalmente detuvo el coche frente a la gran puerta de hierro, el chirrido del metal oxidado le heló la sangre. El jardín que recordaba como un paraíso era ahora una selva impenetrable. Las zarzas trepaban por las estatuas de piedra como dedos hambrientos. La humedad del aire era pesada y olía a hojas podridas y tierra mojada por la lluvia reciente. Caminó con sus zapatos de tacón alto, hundiéndose en el lodo. Cada paso era un recordatorio de que ella ya no pertenecía allí. La fachada de la casa lucía manchas de moho verde, como si la naturaleza estuviera intentando devorar la estructura. Se abrazó a sí misma, sintiendo el frío de la tarde calar sus huesos. El silencio del campo era absoluto y, por alguna razón, aterrador. Entró en la casa y el olor a polvo y madera vieja la golpeó de frente. Todo estaba igual, pero cubierto por sábanas blancas que parecían fantasmas sentados en el salón. De pronto, el sonido de unos tacones rápidos contra el suelo de piedra rompió la calma. Era su tía Carmen, que entró con un maletín de cuero y una expresión de urgencia. Carmen no abrazó a Lucía, solo le entregó un fajo de documentos. El negocio era claro, vender el terreno a una constructora de hoteles de lujo. La tía hablaba de cifras, de millones de euros, de una salida fácil a su estancada carrera. Lucía miraba por la ventana hacia el jardín asfixiado por la maleza. Una parte de ella quería firmar y huir de regreso a sus planos grises. La otra parte sentía que estaba a punto de cometer un crimen contra su propia sangre. Aquella noche no pudo dormir. El crujido de la madera vieja de la cama la mantenía alerta. Se levantó al amanecer, cuando la niebla todavía envolvía los árboles como un manto blanco y espeso. Salió al porche con un suéter de lana que encontró en un armario. Fue entonces cuando lo vio. En medio del caos de ramas secas y arbustos descontrolados, había una zona impecable. Un pequeño sendero de piedras blancas se abría paso hacia el corazón del jardín. Al final del camino, un hombre estaba de rodillas, trabajando la tierra con una calma hipnótica. Vestía una camisa de lino desgastada y sus manos se movían con una precisión casi quirúrgica. No parecía un intruso, parecía una extensión de las raíces mismas. Lucía sintió que el corazón le latía con fuerza contra las costillas. ¿Quién es usted?, preguntó Lucía, con la voz quebrada por el aire frío de la mañana. El hombre no se sobresaltó. Se tomó su tiempo para dejar la pequeña pala de mano sobre el suelo y se puso de pie lentamente. Era Gabriel. Tenía una mirada profunda, del color de la corteza de los robles antiguos. No era un hombre joven, pero desprendía una fuerza tranquila que hizo que Lucía diera un paso atrás. Gabriel se sacudió la tierra de los pantalones y le dedicó una sonrisa que no llegó a sus labios. Explicó que había sido el ayudante de su abuelo durante los últimos 10 años. Que él conocía cada secreto enterrado bajo aquella maleza. Lucía lo miró con desconfianza. En su mundo, nadie hacía nada sin esperar algo a cambio, y aquel jardín valía una fortuna. Gabriel caminó hacia un rosal que parecía muerto, con tallos negros y espinosos. Con un movimiento rápido de sus tijeras, cortó una rama seca. Lucía ahogó un grito, pensando que estaba destruyendo lo poco que quedaba vivo. Él la miró fijamente y le mostró el corte limpio en la madera. Para que algo crezca,
Primero tiene que doler, dijo con una voz que sonaba a grava y miel. Ella se cruzó de brazos, irritada por el tono filosófico del jardinero. Le dijo que su plan era vender, que el jardín era un desastre insalvable. Gabriel no discutió. Simplemente la invitó a caminar. La llevó hasta un rincón oculto donde el agua de una fuente antigua todavía goteaba. Allí, protegida por un muro de piedra, una única orquídea salvaje florecía contra todo pronóstico. El aroma de esa flor era distinto a cualquier perfume que Lucía hubiera comprado en Milán. Era dulce, salvaje y un poco amargo. Gabriel le explicó que esa flor solo crecía si se la escuchaba. Lucía soltó una carcajada seca, llena de escepticismo. ¿Escuchar a las plantas? Soy arquitecta, Gabriel. Yo creo en los cimientos, en la estructura, en lo que se puede medir, sentenció ella con frialdad. El jardinero se acercó un poco más. Ella pudo oler el aroma a romero y sudor limpio que emanaba de su piel. Él le dijo que los cimientos de ese jardín no eran de piedra, sino de recuerdos. Le contó cómo su abuelo hablaba con los árboles sobre ella mientras los podaba. Lucía sintió un nudo en la garganta que apenas pudo tragar. El pasado empezaba a filtrarse por las grietas de su armadura. Durante los días siguientes, la presión de su tía Carmen aumentó. El teléfono de Lucía no dejaba de sonar con mensajes de compradores interesados. Sin embargo, cada mañana se encontraba saliendo al jardín, buscando la figura de Gabriel. Un día, él le entregó un par de guantes de cuero viejo. Si vas a venderlo, al menos conoce lo que estás entregando, le desafió. Lucía, por primera vez en años, se arrodilló en la tierra. Al principio, el contacto con el barro le resultó asqueroso. Sus uñas se ensuciaron y el sudor empezó a correr por su cuello. Pero mientras arrancaba las malas hierbas junto a Gabriel, algo empezó a cambiar. El peso en sus hombros parecía disolverse en el suelo. El trabajo físico era honesto, a diferencia de las mentiras de la oficina. Gabriel le enseñó a diferenciar el canto de los pájaros que avisaban de la lluvia. Le mostró cómo las hormigas trazaban rutas de supervivencia bajo las raíces de los olmos. Ella aprendió que la imperfección de una hoja comida por un insecto era más bella que cualquier línea recta perfecta de sus planos. Una tarde, mientras descansaban bajo la sombra de un cedro centenario, Lucía le preguntó por qué se quedaba allí si nadie le pagaba ya. Gabriel miró sus manos callosas y luego a ella. Porque le hice una promesa a un hombre que amaba la vida más que al dinero, respondió con sencillez. En ese momento, Lucía vio la cicatriz en la mano de Gabriel, una marca antigua que parecía una raíz. Sintió una extraña conexión eléctrica que la asustó. La tensión estalló cuando Carmen llegó a la mansión con un contrato definitivo y un bolígrafo de oro. El comprador estaba en el coche, esperando una firma para meter las excavadoras y derribar los árboles. Lucía miró a su tía, que hablaba de libertad financiera y de volver a Milán como una reina. Luego miró hacia el jardín, donde Gabriel estaba plantando nuevas semillas, sin siquiera mirar hacia la casa. El contraste era brutal. El lujo estéril contra la vida vibrante y desordenada. Sus manos todavía tenían restos de tierra bajo las uñas. Carmen la urgió, señalando la línea de puntos en el papel. El motor de una excavadora rugió a lo lejos, como una bestia despertando. Lucía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones mientras sostenía el bolígrafo. El bolígrafo de oro pesaba como si estuviera hecho de plomo sólido. Lucía sentía el sudor frío resbalando por su nuca, humedeciendo el cuello de su blusa de seda. El rugido de la excavadora era un monstruo hambriento que vibraba en el suelo, sacudiendo los cristales de las ventanas de la mansión. Sus dedos temblaban sobre el papel. Miró la línea de puntos, ese espacio vacío que estaba a punto de devorar los recuerdos de su infancia. Debajo de sus uñas, un rastro de tierra negra todavía se resistía a desaparecer. Era un recordatorio silencioso de su mañana con Gabriel. Carmen le puso una mano en el hombro, una caricia que se sentía más como una presión asfixiante. El olor del perfume caro de su tía chocaba violentamente con el aroma a pino y resina que entraba por la ventana. Era el olor de una traición inminente. Carmen se inclinó, su aliento oliendo a café fuerte y menta de farmacia. Firma, Lucía. Hazlo por tu futuro, por las facturas que se amontonan en tu apartamento de Milán, susurró con una urgencia que rayaba en la desesperación. Lucía cerró los ojos. Por un segundo, el estruendo de la máquina desapareció. En su lugar, escuchó el goteo rítmico de la fuente que Gabriel le había mostrado. Imaginó los robles cayendo, el crujido de la madera centenaria rompiéndose bajo el acero frío.
Un escalofrío le recorrió la espalda. No era solo un terreno baldío. Era el último lugar donde el mundo todavía tenía sentido. El hombre del coche de lujo bajó la ventanilla y la miró con impaciencia, golpeando el volante con sus dedos enjollados. Cada segundo de silencio aumentaba la presión en la habitación hasta que el aire se volvió denso. Lucía levantó la vista hacia el ventanal. A lo lejos, vio la espalda de Gabriel. Él no se había movido. Seguía allí, arrodillado frente a un cantero de rosas silvestres, ajeno al drama legal que ocurría a pocos metros. Sus movimientos eran lentos y deliberados. Parecía que estaba acariciando la piel de la tierra misma. Lucía recordó las palabras del jardinero sobre las raíces y el dolor. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se negaban a caer. ¿Cómo podía cambiar ese santuario por un fajo de billetes y una oficina de cristal? La tía Carmen golpeó el escritorio con sus uñas perfectamente cuidadas. El sonido fue como un disparo en medio de la tensión. No tenemos todo el día, Lucía. Firma de una vez y acaba con esta locura, sentenció con una voz que no admitía réplicas. El metal del bolígrafo quemaba. Lucía apoyó la punta sobre el papel, pero no se movió. El motor de la excavadora dio un acelerón final, soltando una bocanada de humo negro que manchó el cielo azul de la Toscana. En ese instante, Lucía soltó el bolígrafo. El objeto rodó por la mesa de madera y cayó al suelo con un golpe seco. No, dijo ella. Su voz fue apenas un susurro, pero cortó el ruido del motor. Carmen se quedó paralizada, con la boca entreabierta y los ojos muy abiertos por la sorpresa. Lucía se puso de pie, sintiendo como la sangre volvía a correr por sus piernas. Se dio la vuelta, ignorando los gritos de su tía y los insultos del comprador. Salió de la habitación a zancadas, dejando atrás los documentos que prometían una vida cómoda pero vacía. El aire fresco la golpeó en la cara al cruzar el porche. Lucía corrió hacia el jardín, sintiendo como sus zapatos de diseño se hundían en el lodo blando. Ya no le importaba la ropa cara ni la imagen de arquitecta exitosa. Bajó los escalones de piedra de 2 en 2 hasta llegar a donde estaba Gabriel. Él se levantó lentamente, sosteniendo un puñado de semillas pequeñas y oscuras. No había sorpresa en sus ojos, solo una calma profunda que la envolvió de inmediato. Lucía estaba jadeando, con el corazón golpeando sus costillas como un pájaro enjaulado. «Diles que se vayan, Gabriel», logró decir entre respiraciones cortas. «No voy a vender. No voy a dejar que destruyan lo que mi abuelo amaba tanto». El jardinero asintió una sola vez, guardando las semillas en el bolsillo. Carmen apareció en lo alto de la escalinata, agitando los papeles como si fueran una bandera de guerra. Sus gritos rasgaron la paz de la tarde. «Estás cometiendo un error que te perseguirá siempre. Ese hombre no es nadie, solo un empleado», bramó, señalando a Gabriel con desprecio. Lucía se plantó firme entre su tía y el jardín. Sus pies estaban cubiertos de barro y el frío empezaba a calar sus huesos, pero nunca se había sentido tan sólida. Gabriel se acercó a ella y, con una suavidad inesperada, le puso una mano en el hombro. Sus dedos estaban ásperos por el trabajo duro, pero transmitían una calidez que Lucía necesitaba desesperadamente. Él no dijo nada, pero su presencia era un muro infranqueable contra la codicia que bajaba desde la casa. El comprador bajó del coche, visiblemente irritado. Era un hombre de traje gris que olía a ambición y desprecio. Caminó hacia ellos, evitando las zonas de hierba alta. «Tengo un contrato verbal, jovencita. He movido maquinaria y personal. Esto te va a costar una demanda millonaria», amenazó, señalando la excavadora que seguía rugiendo cerca de la entrada. Lucía sintió un nudo de miedo en el estómago, pero no retrocedió. Miró las manos de Gabriel y luego las suyas. Ambas estaban manchadas de tierra. «Mi abuelo no construyó este lugar para que fuera un hotel», respondió Lucía con una firmeza que no sabía que poseía. «Lo construyó para que fuera un refugio. Y yo soy la dueña ahora. Apague su máquina y váyase de mi propiedad antes de que llame a la policía». El hombre del traje escupió en el suelo y se dio la vuelta, murmurando insultos. Hizo una señal al operario y, finalmente, el rugido ensordecedor de la excavadora se detuvo. El silencio que siguió fue casi doloroso. Carmen se derrumbó en un banco de piedra, cubriéndose la cara con las manos. Lucía se quedó mirando como el camión de carga se alejaba por el camino de grava, levantando una nube de polvo que se disolvió en el aire. La tensión empezó a abandonar su cuerpo, dejándola exhausta. Se giró hacia Gabriel, que la observaba con una mezcla de respeto y tristeza.
Él sabía que la batalla legal apenas comenzaba, pero el jardín seguía en pie. Por ahora, las raíces estaban a salvo del acero. Gabriel se agachó de nuevo y le indicó a Lucía que hiciera lo mismo. Ella se arrodilló sobre la tierra húmeda, ignorando las manchas en sus pantalones. Él le mostró un pequeño brote verde que apenas asomaba entre las hojas secas. «Esta es una peonía», susurró él. «Tarda años en florecer. Necesita que alguien crea en ella incluso cuando parece que no hay nada bajo la superficie». Lucía tocó el brote con la punta de los dedos. Estaba frío y lleno de vida. En ese momento, comprendió que su carrera en Milán había sido como una planta sin raíces, siempre a punto de marchitarse. Aquí, en medio del desorden y la maleza, había algo real. Algo que no se podía dibujar en un plano ni medir con una regla de arquitecto. El sol empezó a ocultarse tras las colinas de la Toscana, pintando el cielo de tonos púrpuras y anaranjados. La sombra de la mansión se alargaba sobre el jardín, envolviéndolos en una penumbra acogedora. Carmen se había marchado al interior de la casa, probablemente para hacer llamadas y buscar una forma de revertir la situación. Lucía se quedó allí, junto a Gabriel, viendo cómo la primera estrella aparecía en el firmamento. El frío de la noche empezaba a morder, pero ella no quería entrar. Tenía las manos sucias, el corazón acelerado y un futuro incierto por delante. Pero por primera vez en 15 años, no sentía ese vacío crónico en el pecho. Gabriel le entregó una pequeña pala de mano. La invitación era clara, el verdadero trabajo acababa de empezar. Lucía miró sus palmas. El barro se había secado, formando una costra agrietada sobre sus líneas de la vida. El silencio de la campiña ya no le parecía aterrador, sino una pregunta que exigía una respuesta inmediata. A lo lejos, el rastro de humo de la excavadora era solo una mancha gris desapareciendo en el horizonte. Se sentía extrañamente ligera, como si se hubiera quitado una armadura de metal pesado que cargó durante años en Milán. El aire de la Toscana, cargado de humedad y olor a pino, llenaba sus pulmones de una forma que el aire acondicionado de su oficina nunca pudo. Sin embargo, el miedo seguía ahí, agazapado en la base de su columna. Sabía que renunciar a la venta significaba renunciar a la seguridad económica que tanto le había costado construir. Era un salto al vacío sin red de seguridad, solo con un puñado de tierra entre los dedos. Carmen salió de la casa con el rostro descompuesto, sus zapatos de tacón golpeando con furia los escalones de piedra. No gritaba esta vez, su voz era un siseo gélido que cortaba más que cualquier insulto. Le recordó a Lucía las deudas hipotecarias de su estudio, el prestigio que estaba tirando a la basura y la decepción de toda la familia. La tía representaba la lógica, el pragmatismo que dicta que los sueños no pagan las facturas de la luz. Lucía la escuchaba como quien oye la lluvia tras un cristal, sin dejar que el agua la empapara realmente. Carmen sacó un cigarrillo con dedos temblorosos, el encendedor chasqueando varias veces antes de prender una llama naranja. Le advirtió que el comprador no se quedaría de brazos cruzados y que los abogados serían su nueva sombra. La brecha entre ambas era ahora un abismo insalvable hecho de intereses y recuerdos olvidados. Gabriel se mantuvo al margen, respetando el espacio de la disputa familiar, pero su mirada nunca se apartó de Lucía. Cuando Carmen finalmente entró en la casa dando un portazo que hizo vibrar los marcos de las ventanas, él se acercó con un balde de agua. No dijo palabras de consuelo porque sabía que el consuelo es a veces una forma de debilidad. Solo le indicó que lavara sus manos antes de que la piel se irritara por la acidez del abono orgánico. El agua estaba helada, casi cortante, y Lucía sintió un escalofrío que le recorrió los brazos. Mientras se frotaba las muñecas, Gabriel le habló del estado real del jardín, sin adornos ni romanticismos. Muchos de los árboles frutales tenían plagas que llevaban años avanzando en silencio. El jardín no solo necesitaba amor, necesitaba un plan técnico, sudor constante y recursos que ella no tenía. La realidad la golpeó como un balde de agua fría. Esa misma noche, Lucía decidió explorar el despacho de su abuelo, un lugar que había evitado desde su llegada. El olor a tabaco de pipa y papel viejo la envolvió como un abrazo familiar que creía haber perdido. Entre montones de facturas amarillentas y catálogos de semillas, encontró un cuaderno de cuero desgastado por el uso. Al abrirlo, no vio solo dibujos de flores, sino planos arquitectónicos que nunca llegó a ver de niña. Su abuelo había diseñado estructuras orgánicas, puentes de madera que se integraban con los troncos y refugios de lectura que aprovechaban la luz solar de forma magistral. Eran trazos elegantes, llenos de una sensibilidad que Lucía había ahogado bajo toneladas de concreto en su carrera profesional.
Sintió una punzada en el corazón al comprender que su pasión por la arquitectura no venía de los libros de texto, sino de la sangre de aquel hombre. Al despertar al día siguiente, el cuerpo le pasó factura por el esfuerzo físico de la jornada anterior. Sentía cada músculo de la espalda como una cuerda tensa a punto de romperse y sus manos estaban hinchadas. Se miró en el espejo del baño y apenas reconoció a la mujer de ojos cansados y cabello revuelto que le devolvía la mirada. No había maquillaje, solo una determinación cruda que empezaba a grabarse en sus facciones. Se puso unas botas viejas que encontró en el sótano y bajó a la cocina, donde el aroma a café recién hecho ya inundaba el pasillo. Gabriel estaba allí, sentado a la mesa de madera rústica, repasando unos mapas del terreno con una lupa. No hubo saludos formales, solo un gesto con la cabeza hacia la taza humeante. El trabajo no esperaba a nadie y la naturaleza no entendía de cansancios humanos. La verdadera prueba de resistencia acababa de comenzar. Mientras caminaban hacia la zona de los olivos, Gabriel empezó a contarle fragmentos de su propia historia, algo que solía guardar bajo llave. No era solo un jardinero, había sido un profesor de botánica que lo perdió todo en un incendio forestal años atrás. Su voz, grave y pausada, describía el sonido del fuego devorando el bosque como si fuera un monstruo vivo. Lucía se detuvo, sorprendida por la carga de dolor que aquel hombre llevaba en sus hombros con tanta dignidad. Él le explicó que el abuelo lo encontró vagando por el pueblo y le ofreció este jardín como un lugar para sanar sus propias raíces. Gabriel no cuidaba las plantas por dinero, sino por gratitud hacia la vida que le permitió empezar de nuevo entre estas paredes de piedra. Ella comprendió entonces que el jardín era un refugio de almas rotas, un hospital verde donde el tiempo funcionaba a otro ritmo. Lucía empezó a ver el terreno con sus ojos de arquitecta, pero esta vez los planos se dibujaban mentalmente sobre la topografía natural. Ya no pensaba en demoler, sino en restaurar y potenciar la belleza que ya existía bajo la maleza. Imaginó un centro donde artistas pudieran sentarse a pintar entre las peonías y donde los niños aprendieran que la comida viene de la tierra y no de un supermercado. Sacó un lápiz de su bolsillo y empezó a esbozar sobre un trozo de papel de envolver, usando una piedra como mesa improvisada. Gabriel observaba sus movimientos con una curiosidad silenciosa, viendo cómo la mujer de ciudad se transformaba en una creadora. La idea de un centro de arte y naturaleza empezaba a cobrar forma, una visión que unía el legado de su abuelo con sus propias habilidades técnicas. Era un proyecto ambicioso, pero por primera vez en años, sentía que sus manos hacían algo útil. La paz se vio interrumpida por el sonido estridente de una notificación en su teléfono móvil. Era un correo electrónico de su antiguo socio en Milán, informándole que habían decidido rescindir su contrato en el gran proyecto del centro comercial. Carmen se lo mostró con una sonrisa triunfal en los labios mientras tomaba el té en el porche de la casa. La tía había estado moviendo sus hilos, saboteando la reputación de Lucía para forzarla a regresar y aceptar el dinero de la constructora. Lucía sintió una oleada de rabia que le subió por el cuello, poniéndole las mejillas rojas como el fuego. Se dio cuenta de que su familia estaba dispuesta a destruirla profesionalmente con tal de obtener su tajada de la venta del terreno. El golpe era bajo y dolía porque venía de alguien que compartía su apellido, pero la rabia se convirtió rápidamente en un frío acero de resistencia pura. Esa tarde, una tormenta repentina descargó sobre la Toscana, convirtiendo el jardín en un mar de lodo y sombras alargadas. Lucía y Gabriel corrieron a cubrir los brotes más tiernos con lonas de plástico, luchando contra el viento que amenazaba con arrancar todo a su paso. La lluvia era torrencial, empapándoles la ropa en cuestión de segundos y pegándola a sus cuerpos como una segunda piel. En un momento de caos, mientras ambos sostenían una de las lonas, sus manos se encontraron sobre el tejido rugoso. El contacto fue eléctrico, una conexión humana en medio de la furia de los elementos que hizo que el tiempo se detuviera. Se miraron a los ojos, con el agua resbalando por sus rostros y la respiración entrecortada por el esfuerzo físico. No había palabras, solo la certeza compartida de que estaban luchando por algo que valía la pena proteger con la vida misma. Cuando la tormenta amainó y el sol volvió a salir tímidamente tras las nubes, Lucía descubrió algo inquietante cerca del muro norte. El agua había removido una parte de la tierra, dejando al descubierto una serie de grietas profundas en los cimientos de la mansión. No eran grietas superficiales de la edad, la estructura misma de la casa parecía estar cediendo ante el empuje de unas raíces masivas que se hundían bajo el suelo. Gabriel se acercó y su rostro se ensombreció al ver la magnitud del daño en la piedra centenaria. Era como si el jardín estuviera reclamando la casa para sí mismo, devorando la construcción humana desde sus bases. Lucía sintió un nudo de angustia cerrándose en su garganta.
Si no lograban estabilizar la mansión, todo el proyecto del centro de arte se vendría abajo antes de nacer. El jardín secreto guardaba un último y peligroso desafío. Lucía se arrodilló frente a la grieta, ignorando el barro que empapaba sus rodillas. Sus dedos de arquitecta trazaron el relieve de la piedra fracturada con una mezcla de horror y fascinación técnica. No era un simple fallo estructural de la vejez. Era un abrazo mortal y silencioso de la naturaleza reclamando su territorio. Las raíces del gran roble central, el orgullo de su abuelo, se habían filtrado en el sótano como venas de hierro líquido. Gabriel permanecía detrás de ella, su sombra proyectándose larga y pesada sobre la tierra húmeda de la tormenta. Lucía sentía el peso del edificio entero sobre sus propios hombros, una carga física que la asfixiaba. Cada crujido de la madera vieja de la mansión sonaba ahora como un lamento agónico en sus oídos. Si cortaban las raíces para salvar los muros, el árbol centenario moriría irremediablemente. Si dejaban que el árbol creciera, la casa se desmoronaría sobre sus cabezas en cuestión de meses. El dilema era una metáfora brutal de su propia vida, elegir entre la estructura rígida de su pasado o la vida salvaje y peligrosa que estaba empezando a amar. Carmen no tardó en aparecer por el sendero, oliendo a humo de tabaco caro y a una oportunidad de oro. Sus ojos se iluminaron con un brillo depredador al ver la magnitud del daño en el muro norte. Para ella, esas grietas no eran una tragedia familiar, sino la excusa perfecta para firmar la sentencia de muerte definitiva del lugar. Se acercó a Lucía con un paso rápido y rítmico, esquivando los charcos con un asco que no intentaba ocultar. Le dijo con voz cortante que la reparación costaría una fortuna que Lucía no poseía ni en 3 vidas de trabajo. Habló de colapsos inminentes, de demandas legales y de la ruina total que caería sobre su nombre si insistía en quedarse. Sus palabras eran como martillazos secos contra el cristal de la determinación de Lucía. Gabriel apretó la mandíbula hasta que los músculos de su cuello se tensaron, pero no intervino. Lucía miró a su tía y vio, por primera vez, el vacío absoluto en su mirada pragmática. Carmen no veía belleza ni historia, solo veía activos financieros en liquidación. Lucía sintió un frío más intenso que el de la lluvia calando sus huesos. Era la soledad de quien decide proteger lo que el mundo considera invendible. Esa noche, Lucía no regresó al refugio de la casa. Se quedó en el porche, con los planos originales de su abuelo extendidos sobre las rodillas y una linterna frontal iluminando el papel amarillento. Gabriel le trajo una manta de lana gruesa y se sentó a su lado en el escalón de piedra, compartiendo un silencio que pesaba más que las palabras. La luz de la luna bañaba el jardín, dándole un aspecto plateado y fantasmal que ocultaba las cicatrices de la maleza. Lucía descubrió entonces una pequeña anotación manuscrita al margen de un dibujo del sótano. Su abuelo siempre supo que las raíces llegarían allí, él no quería detenerlas, quería que la casa se convirtiera en parte del bosque. Entendió que el secreto no era luchar contra la fuerza del roble, sino integrarla en la estructura misma del edificio. Sus manos empezaron a volar sobre el papel, trazando un sistema innovador de refuerzos de acero y vidrio que permitiría al árbol seguir su curso natural mientras sostenía los muros. El cansancio desapareció de golpe, reemplazado por una adrenalina eléctrica que le hacía vibrar la punta de los dedos con una pasión que creía muerta. Al amanecer, con los ojos inyectados en sangre pero el espíritu encendido, Lucía le mostró los bocetos a Gabriel. Eran una locura arquitectónica, un puente imposible entre dos mundos que rara vez se tocan con respeto. Él miró los dibujos con sus ojos cansados y luego miró fijamente a la joven, buscando la verdad en su rostro. Vio en ella la misma chispa de genio rebelde y amor ciego que tenía su abuelo antes de morir. Va a ser un camino difícil, Lucía, advirtió él, con su voz que sonaba a tierra removida y tiempo acumulado. El mundo exterior no entiende lo que no puede controlar o etiquetar con un precio. Lucía asintió, sintiendo un nudo de determinación cerrándose en su garganta. Necesitaba inversores, materiales costosos y muchas manos dispuestas a ensuciarse por una idea abstracta. Pero antes de buscar ayuda, tenía que deshacerse del último obstáculo legal que la encadenaba al pasado. Carmen regresó al mediodía con el comprador del traje gris y un equipo de tasadores listos para medir el desastre. El hombre miraba el jardín como si fuera un vertedero que debía ser limpiado con fuego y concreto. La confrontación final fue breve y cortante como el filo de una podadora de precisión. Carmen gritó, amenazó con impugnar el testamento y habló de la herencia como si fuera un botín de guerra que le pertenecía por derecho. El comprador intentó intimidar a Lucía con cifras astronómicas de indemnización por el contrato verbal, pero ella simplemente le entregó una copia de su nuevo proyecto de restauración.
Este lugar ya no está en venta, ni hoy ni nunca, sentenció Lucía con una calma que la sorprendió incluso a ella misma. Voy a convertirlo en una fundación para el arte, la arquitectura orgánica y la ecología. La casa será el corazón de cristal, y el jardín será el alma que la mantiene en pie. Carmen se rió con un desprecio amargo, una carcajada seca que se perdió entre el follaje de los olmos. Le aseguró que fracasaría estrepitosamente y que moriría de hambre entre sus flores marchitas. Pero cuando Lucía vio a Gabriel ponerse firmemente a su lado, supo que la batalla estaba ganada. El comprador se marchó indignado, y Carmen, viendo que ya no había dinero que rascar de la herencia, desapareció por el camino de grava jurando que borraría a Lucía de su memoria. Los meses siguientes fueron un torbellino de polvo de obra, sudor real y descubrimientos constantes bajo la tierra. Lucía vendió su apartamento de lujo en Milán y su coche de diseño para financiar las primeras vigas de acero corten que sostendrían el roble. Se mudó definitivamente a la habitación del abuelo, durmiendo entre libros de botánica, planos enrollados y el aroma reconfortante del cedro viejo. Trabajaba codo a codo con Gabriel desde que el primer rayo de sol rozaba los pétalos hasta que las estrellas cubrían el cielo toscano. Sus manos, antes suaves y cuidadas, se llenaron de callos duros y sus uñas se volvieron permanentemente oscuras por el contacto con el abono orgánico. Gabriel le enseñó que cada piedra recuperada del muro tenía un lugar sagrado y que cada planta tenía un ritmo que no se podía apresurar. Juntos, abrieron las grietas de la mansión para dejar que la luz y las raíces respiraran en una armonía nueva. El pueblo empezó a murmurar sobre la arquitecta del bosque, y pronto, voluntarios y estudiantes empezaron a aparecer en la puerta de hierro ofreciendo su ayuda. Una tarde calurosa, mientras Lucía instalaba un panel de vidrio reforzado que permitía ver las raíces del roble serpenteando bajo el suelo de la sala principal, Gabriel se detuvo a observarla. La luz del atardecer filtrada por las hojas creaba patrones de sombras danzantes sobre su piel bronceada. Ella se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano, dejando un rastro de grasa mecánica y polvo de piedra en su mejilla. Él se acercó lentamente y, sin decir una palabra, le quitó una astilla de madera que se le había clavado profundamente en la palma derecha. El contacto de sus pieles duró mucho más de lo estrictamente necesario para la cura. Había una ternura nueva y vibrante en sus movimientos, una gratitud silenciosa que trascendía cualquier explicación lógica. Lucía sintió que su corazón encontraba finalmente su propio cimiento en aquel hombre de mirada profunda. El jardín no solo estaba sanando la estructura de la mansión, estaba uniendo dos almas que habían estado vagando sin rumbo por paisajes desérticos. La soledad de Milán se sentía ahora como un eco lejano de una vida que pertenecía a otra persona. El día de la inauguración oficial del Centro de Arte Orgánico El Jardín Secreto, el aire estaba impregnado de un perfume intenso de jazmín y tierra fértil. Parecía que todas las flores del jardín hubieran decidido brotar al mismo tiempo para celebrar el triunfo de la vida sobre el concreto. Artistas de toda Europa llegaron con sus caballetes, asombrados por la casa que parecía flotar mágicamente sobre las raíces poderosas del roble. Lucía vestía un vestido de lino sencillo y blanco, lejos de la moda rígida y pretenciosa de sus años en la ciudad. Caminaba entre los visitantes con una sonrisa genuina, explicando cómo la imperfección de los muros agrietados era en realidad la mayor fortaleza estética del proyecto. Gabriel estaba en un rincón sombreado, vigilando con ojo experto que nadie pisara los brotes más tiernos de las orquídeas salvajes. Vieron a niños correr libres por los senderos de piedra blanca y a pintores capturando la luz imposible de la Toscana bajo los cedros centenarios. El legado del abuelo ya no era una carga pesada, era un espacio vivo donde la humanidad y la naturaleza hacían las paces. Al final de la jornada inaugural, cuando el último visitante se hubo marchado y solo quedaba el canto rítmico de los grillos, Lucía se sentó en el porche. El silencio del campo ya no le parecía una amenaza aterradora, era una sinfonía de paz absoluta que llenaba sus pulmones. Gabriel se sentó a su lado en el banco de madera, entregándole una taza humeante de té de hierbas recolectadas por él mismo esa mañana. Ella apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo la solidez de sus músculos y el latido tranquilo de un corazón que latía al unísono con el jardín. Miró hacia la mansión, cuyas ventanas brillaban ahora como ojos cálidos y protectores en la penumbra de la noche. Había salvado la casa de su infancia, pero la casa y aquel jardinero misterioso la habían salvado a ella de una vida vacía primero. Ya no necesitaba diseñar rascacielos fríos para sentirse importante o exitosa. Había construido algo que seguiría creciendo y dando sombra mucho después de que sus propios pasos dejaran de sonar en la grava. El jardín secreto ya no guardaba secretos de dolor o abandono, sino una promesa de vida constante y renovación perpetua.
Lucía cerró los ojos por un momento y juró que podía imaginar a su abuelo caminando feliz entre los olivos, aprobando con un gesto cada rincón recuperado. Aprendió que el amor no era algo que se buscaba en las oficinas de cristal de Milán o en los contratos de alta sociedad. El amor era la paciencia infinita de esperar a que una peonía floreciera tras años de cuidado, el valor de no cortar una raíz que molesta el camino y la fuerza sobrehumana de quedarse cuando el mundo entero te grita que huyas hacia lo fácil. Gabriel le tomó la mano con firmeza, entrelazando sus dedos callosos con los de ella en un pacto silencioso de futuro compartido. Bajo sus pies, el gran roble seguía extendiendo sus venas vivas por debajo de la mansión, sosteniendo la estructura entera en un abrazo eterno y orgánico. Lucía finalmente estaba en casa, con el alma llena de flores y los pies bien plantados en la tierra. ¿Estás de acuerdo con la decisión de Lucía de no vender la mansión, o crees que debería haber aceptado la oferta y aprovechado el dinero? Si disfrutaste de esta historia sobre la importancia de las raíces y la conexión con el pasado, no olvides darle like y suscribirte. Tenemos historias increíbles como esta todos los días. No te las pierdas, únete a nuestra comunidad ahora.